Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Hola a todos y todas, soy Ana María Montoya, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Degeneradas, debates con enfoque de género. Cami, ¿cómo estás? Yo aquí estoy feliz de estar con ustedes, a mí me encanta, ustedes saben hablar, contar un poquito de nuestros día a día, de nuestras anécdotas, pero hoy tenemos un tema demasiado importante, digamos que hoy nos ponemos serios porque también sabemos que hablar seriamente de cosas que nos impactan directamente a nuestra vida, no importa si es directamente a nosotros, sino a algunas compañeras, amigas, conocidas o desconocidas de cualquier parte del mundo que estén violando nuestros derechos, pues es muy importante para nosotros hablar. Entonces quiero presentarles a dos personas que nos van a acompañar el día de hoy. Son unas mujeres demasiado pilas y que nos van a dar un poquito nos van a contar como los insights o lo que está pasando realmente en Chile, porque hoy nos vamos a enfocar en Chile. Entonces tenemos a Javiera Canales. Ella es abogada y coordinadora legal de la corporación Miles y es experta en temas de violencia de género y derechos sexuales y reproductivos. Hola Javiera, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias Javiera, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Muy bienvenida, de verdad que así como le voy a decir a Stephanie, eres una degenerada más, gracias por estar acá. Y ya entonces te damos la palabra mientras presentamos a Stephanie Molina. Stephanie Molina es abogada senior de Women's Link. Ella es consultora en género y derechos humanos. Ella ha trabajado como investigadora y asistente académica del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Y pues también ella, digamos que desde Women's Link nos van a mostrar, tanto desde Corporación Miles como desde Women's Link, qué es lo que ha pasado con un caso en Chile. Entonces, Ana, yo no sé si tú escuchaste, a nosotros a Colombia nos llegó como por medios de comunicación la noticia la semana pasada de que hubo un problema con 111 chicas en Chile porque están emproblemadas con embarazos no deseados. Acá vamos a desmitificar un poco el tema de que todas queremos ser mamás, de que todo el bebé, uno siempre va a amar al bebé. Realmente no siempre pasa eso, porque a veces las expectativas de una madre con respecto a su vida, sobre todo si es un embarazo no deseado y planificado para que no sea embarazo, para que uno no se embarace, es muy complejo cuando uno tiene que manejar este tipo de emociones. Entonces resulta que ellas quedaron embarazadas, pero ¿por qué fue? Porque tomaron unos lotes de pastillas anticonceptivas que no son vencidos, ¿cierto? Corrígeme, Javiera, no eran vencidos, sino que El problema de los anticonceptivos fue que estaban mal empaquetados, es decir, el placebo o la parte no activa se encontraba en la parte activa del blister y la parte activa en el placebo. O sea, básicamente, si yo me quiero tomar, cuando a mí me dicen día 1, día 2, día 3, día 4, tómese esta pastilla que es la que a usted le permite que el óvulo no se fecunde, esas no fueron las que las chicas se tomaron, ¿cierto? Ellas se tomaron, fueron las que están inactivas, las que a uno le sirven es para no perder el ritmo de la continuación. Exactamente, sí, porque las pastillas generalmente son 21 pastillas activas y no todos las marcas de anticonceptivos tienen estos 7 días de placebo. Sin embargo, las que son distribuidas por el Estado de Chile son de 28, donde 21 pastillas son activas y 7 pastillas son no activas o placebos. Bueno, y ustedes, o sea, ¿cómo comenzó a crecer esto? ¿En qué momento comenzaron a aparecer los casos? ¿Cómo se comenzó a desenvolver todo esto para que fuera tan grande? Yo me imagino que incluso debe haber chicas que no han dicho o que no saben que quedaron embarazadas por eso, entonces debe haber un subregistro importante. Pero cuéntame un poquito, ustedes, ¿cómo llegaron a ese caso? Nosotras en Corporación Miles Chile nos dedicamos a la promoción y protección de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Así que desde inicios de la pandemia nosotras veníamos fiscalizando la falta de acceso a prestaciones de salud sexual y salud reproductiva. Ya habíamos hecho varias denuncias ante el organismo fiscalizador acá en Chile porque teníamos conocimiento de falta de servicio para personas que viven con VIH-Sida o también la falta de
de entrega de anticoncepción. En este sentido, nosotras, adicionalmente de tener un área legal, también nos dedicamos a capacitar a profesionales del área de la salud y a operadores del derecho. Hemos capacitado cerca de 2.500 profesionales a lo largo de todo Chile. Entonces tenemos muy buena llegada con los servicios de atención primaria, que son donde se distribuyen estos anticonceptivos. Las primeras alertas llegaron por parte de los funcionarios de los servicios de atención primaria comentándonos de forma no oficial de que había un rumor de que se estaban distribuyendo anticonceptivos defectuosos. Muy poquito después de estos rumores, el Instituto de Salud Pública en Chile, que es el encargado de verificar la estabilidad de los medicamentos, emitió una alerta sacando del mercado primero un lote, en particular de la marca Anulet CD, arguyendo que en definitiva estos anticonceptivos estaban defectuosos en su empaquetado y que podían en definitiva generar un escape ovulatorio a las mujeres porque estaban de forma defectuosa el empaquetado derechamente. Ahí nosotras las denuncias que ya habíamos ingresado anteriormente las ampliamos y ahí ya comenzamos a trabajar de lleno en este caso con Women's Link para ver qué otra alternativa de carácter urgente en organismos internacionales podíamos ver. Recordar también que estamos en una situación de crisis política en Chile tremendamente grande, entonces la desconfianza en las instituciones es un gran tema también acá, y de esta forma comenzamos nosotras a emitir alertas también a nuestras redes sociales. Como les decía inicialmente, Milet Chile se dedica a la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y no solamente desde una perspectiva legal, también desde una perspectiva biomédica y psicosocial. Entonces comenzamos a sacar instructivos de qué hacer desde un punto de vista clínico para las afectadas, es decir, no discontinuar el uso del anticonceptivo, tomar una hora en el CESFAM y si no pudieran tener hora con ellos, tomar una hora con nosotras para ver en definitiva que las personas tuvieran la mayor cantidad de información posible. Así comenzaron a llegar los primeros casos y luego sacamos un nuevo aviso diciendo qué se podía hacer desde un punto de vista legal, solicitar sus fichas clínicas, dónde podían solicitarlo y qué cosas podían reclamar, y si habían quedado embarazadas, que se contactaran con nosotros. Hasta la fecha, hasta que sacamos los últimos comunicados, comunicaciones en los medios de prensa eran 111, sin embargo, en las últimas 2 semanas han llegado muchas otras mujeres, que vamos, toda la semana esto va subiendo porque en la medida que se hace más público también, y aquí en Chile principalmente, mientras más salga en la televisión, las mujeres tienen más acceso porque la televisión sabemos muy bien que llega a muchos lugares donde ni el Estado llega, o la radio llega a muchos lugares donde ni el Estado llega. Entonces, de esa forma las mujeres han podido acceder, y también hay una barrera tecnológica respecto de las mujeres rurales que se demoran mucho más en tomar conocimiento de las noticias también, porque adicionalmente de todos estos problemas tampoco hubo una respuesta estatal. El Estado de ninguna forma, por parte del Ministerio de Salud, se dedicó a contactar a aquellas usuarias que habían ingerido el anticonceptivo. No hay ninguna respuesta, no se hizo un llamado comunicacional fuerte para que las mujeres tuvieran conocimiento de una sola vez, sino que esto ha sido de forma paulatina en la medida que las organizaciones como Miles, como Women's Link u otras organizaciones en Chile han dado a conocer la noticia. Así llegaron estas mujeres a la corporación. Hay una cosa que decía Cami ahorita hace un rato, y es que esas son las mujeres que, digamos, ustedes han podido contactar o que se han contactado con ustedes por la difusión, pero suponemos o supongo yo que hay un gran subregistro, como por ejemplo, estaba leyendo una nota en un medio de comunicación aquí de Colombia que una persona decía: a mí me llamaron a decirme que eran mis anticonceptivos, pero que no, que las cajas que yo me tomé no estaban dentro de ese lote, sin embargo quedé embarazada. ¿Qué se ha hecho al respecto y cuál es la situación? Porque debe haber miles, bueno, no sé si miles, cientos de mujeres que también tomaron, pero que no tienen ni idea de lo que está pasando y quedaron embarazadas. ¿Cómo hacer este seguimiento y qué ha pasado con eso? Desafortunadamente, como decía anteriormente, el Estado no ha hecho ninguna comunicación, no ha tenido ninguna comunicación, ni tampoco ha tenido el ánimo de pesquisar esto, ni el Ministerio de Salud, ni tampoco el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ya que desafortunadamente con el gobierno actual que estamos, la violación a los derechos sexuales y los derechos reproductivos no es constitutivo de violencia para el Ministerio de la Agenda. Hay una concepción del ser mujer y del género, en definitiva,
por parte de las instituciones y de los agentes del Estado, desde como una concepción valórica tremendamente grande, es decir, que el hecho de ser mujer, de ser mujer, inmediatamente viene el correlativo de ser madre, y bueno, y que el tener un hijo es una bendición, y más allá de que si falla el anticonceptivo o no, esto es secundario. No había una respuesta, ni tampoco los distintos ministerios se han acercado. De forma extraoficial, ciertos representantes se han acercado, pero no hay una respuesta institucional robusta, entonces desafortunadamente no tenemos la forma tampoco ni los medios para poder saber en definitiva cuáles fueron todas las mujeres que fueron afectadas con este anticonceptivo. Solamente en la medida que ellas tengan la sospecha, se vayan acercando a nosotras podemos investigar caso a caso, solicitando sus antecedentes clínicos y haciendo el cruce de información como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Bueno, ahí solo antes de pasar a una pregunta con Stephanie, Javiera, quiero preguntarte qué tan avanzados están estos embarazos. Mira, la compra de estos, porque finalmente fueron 2 lotes defectuosos, fueron alrededor de 260.000 blister unidades que se distribuyeron a lo largo de todo el país. La compra se realizó en el mes de septiembre del año 2019 y la alerta se emitió en el mes de agosto del año 2020. Por tanto, durante más de un año, estos anticonceptivos se fueron distribuyendo y nosotros tenemos seria sospecha de que probablemente sean más números de serie, porque actualmente se están investigando otros 17 lotes distintos, otros 17 lotes, incluidos estos 2 que se sacaron del mercado, que están siendo investigados por eventualmente haber sido defectuosos, por 27 denuncias también de otros centros de salud. Entonces, probablemente esto es un gran número de personas que pueden haber sido afectadas por anticonceptivos defectuosos. Bueno, antes de pasar contigo, Stephanie, discúlpame, tengo que decir que me parece tenaz, porque yo tomo anticonceptivos orales, toda mi vida los he tomado, y solo pensar en que me pudo haber pasado esto me causa mucha rabia, además porque siento que si me dices que eso pasó en 2019, que de pronto hay niños que ya nacieron. Sí. Entonces ya no es el problema de que cómo me soluciona el Estado, sino que ya tengo un hijo que pues igual voy a cuidar de él, porque igual no son, o sea, las mujeres que quedaron embarazadas no son malas personas, simplemente les ocurrió una cosa sobre las que ellas de verdad no tuvieron control. Pero entonces, más allá de acá de indignarme, perdón, con ustedes, Stephanie, cuéntame entonces cómo puede apoyar Women's Link para que haya una solución a esto, para que no crezca o para que haya alguna respuesta por parte del Estado. Bueno, pues primero quisiera como recalcar que esta situación de los anticonceptivos defectuosos, como decía Javi al principio, es una muestra de las violaciones sistemáticas a los derechos sexuales y reproductivos que están ocurriendo en Chile, ¿no? Y pues esto no es como usualmente el Estado o el gobierno dice que son casos aislados, sino que del trabajo que hemos venido haciendo junto con la corporación Miles Chile, pues hemos visto que no es así, sino que son una cadena de violaciones que están conectadas entre sí y que al final pues afectan de manera desproporcionada a las mujeres, ¿no? Entonces, como pues Women's Link se dedica básicamente a hacer litigio estratégico en varios temas de violencias contra las mujeres, y una de ellas pues específicamente es como la falta del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva pues son una forma de violencia y de discriminación, ¿no? Y como decía Javi al inicio, el Estado en Chile no, a nivel interno, pues no ha hecho básicamente nada por dar respuestas que acompañen a esas mujeres pues, afectadas por esta situación de los anticonceptivos defectuosos. Y sin respuestas, pues esas mujeres tampoco se pueden quedar. Creo que es una necesidad y un derecho de esas mujeres de salir a donde tengan que salir y pues en este caso a organismos internacionales a denunciar la situación y a exigir a través de estos organismos internacionales explicaciones al Estado y reparaciones también. Y por eso fue que Women's Link acompañó en esta idea pues, de elevar a la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en concreto a la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la CIDH,
pero también a la par, a través de un llamamiento urgente a la relatora del derecho a la salud de Naciones Unidas, al grupo de trabajo de discriminación contra las mujeres y las niñas de las Naciones Unidas y también al grupo de trabajo de empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas, porque vemos que si bien hay responsabilidad de la empresa privada, en este caso de las farmacéuticas que producen y distribuyen los anticonceptivos, finalmente la responsabilidad de verificación, de veeduría de que esos anticonceptivos se distribuyan con todas las normas y garantías de calidad para esas mujeres es del Estado finalmente. El Estado es el veedor principal de que las mujeres tengan acceso a los métodos anticonceptivos de calidad. Y en este caso, como no pudieron acceder a métodos anticonceptivos de calidad, la responsabilidad pues es del Estado, ¿no? Y en esa medida hemos puesto en conocimiento de estas autoridades internacionales esta situación y pues las autoridades internacionales de la CIDH y de Naciones Unidas han pues mostrado su extrema preocupación por esta situación que no es un caso aislado, sino que viene pues por una cadena sistemática de las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? Y Stephanie, ya, o sea, tú dices que los organismos internacionales como la CIDH ya han mostrado su preocupación, pero ¿qué respuestas les han dado específicamente? ¿Ya hay alguna decisión o alguna decisión de acompañar a las mujeres o qué ha pasado con esto que está pasando? Pues todavía no hemos tenido una respuesta formal de la CIDH y de Naciones Unidas. Sin embargo, con la recepción de la información, el acuse de recibo ha sido un acuse de recibo con preocupación, porque pues hay que considerar que no son 2 mujeres ni son 3, o así sea una mujer. El hecho de que haya métodos anticonceptivos defectuosos pues es muy grave, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de más de 100 mujeres que se han visto afectadas y que la afectación en sus proyectos de vida es brutal. Tienen embarazos no deseados y maternidades forzadas que no estaban planificadas. Entonces, claramente es una situación preocupante y los organismos internacionales pues lo han visto así también. Estamos a la espera de que en estos días pues tengamos una respuesta por parte de ellos, ojalá sea pronto, y que pues esas mujeres se vean reparadas al menos, pidiéndole una explicación al Estado de qué fue lo que pasó y cuál es la respuesta que va a dar el Estado para acompañar esas maternidades no deseadas. Bueno, hablando de eso, creo que es algo muy importante que los definamos. ¿Por qué? Porque es que creo que está tan, pues en nuestros países, en Latinoamérica, que somos tan católicos, la maternidad está muy idealizada hasta que pasan cosas como esta. Entonces, Javiera, si tú me puedes explicar un poquito, ya que ustedes también prestan atención psicosocial, ¿qué ha pasado con estas mujeres? ¿Qué piensan de eso? ¿O qué psicológicamente qué pasa? O cuando uno tiene un hijo no deseado, ¿qué ocurre? Para que nosotros entendamos por qué es la gravedad de esto. Sí, quisiera también como recalcar algo, quizás, o si no lo dije, que en Chile el acceso a un método anticonceptivo no es de carácter universal, ¿ya? Las personas en principio tienen que comprarlo, y aquellas que lo reciben de forma gratuita son solamente las personas de más escasos recursos. Entonces el denominador común aquí de las mujeres son personas de muy escasos recursos, con enfermedades de base muchas veces, o que tienen a muchas personas ya a su cuidado. Entonces, que en definitiva esto viene a impactar de una forma negativa desde un punto de vista económico, biopsicosocial, habitacional y de todas las formas que uno se pudiese imaginar. Hay casos mucho más graves que otros. Sin embargo, el denominador común acá es la falta de recursos y la sensación de desigualdad, porque le ocurren a personas de escasos recursos cuyos anticonceptivos son retirados gratuitamente. Es decir, aquellas personas que pueden comprar el anticonceptivo, no ocurre. No hay una verificación tan tardía del medicamento, porque también hubo alerta en otros 2 o 3 medicamentos de venta privada. Sin embargo, no ha llegado ningún caso de ella porque el anticonceptivo
se había comprado hace muy poquito, había estado muy poquito tiempo en la distribución del mercado, ¿ya? Sin embargo, el gran impacto es con Anulet CD. ¿Por qué? Porque es la compra que realiza el Estado y la distribución la realiza el Estado. Entonces, ahí está la sensación de desigualdad que ya en la población chilena se viene desarrollando hace bastante tiempo, principalmente con la clase política y por la crisis política también que nos encontramos nosotras, la sensación de impunidad y de igualdad ante la violación sistemática de los derechos humanos. En ese sentido, las mujeres se encuentran, muchas de ellas, siendo acogidas por el área de salud psicosocial en Mines. Sin embargo, si bien brindamos atención holística, somos un equipo pequeño, somos 10 personas, entonces tampoco da los recursos humanos para poder atender a todas las mujeres. Entonces estamos tratando de hacer terapia de grupo y tratando como de reinventarnos ante la falta de servicio por parte del Estado, porque no la atendido ni siquiera psicológicamente, viendo el impacto de ella, y a quienes se le ha ofrecido por parte del Estado la atención psicológica, desde noviembre hasta la fecha solamente han tenido una atención psicológica. Entonces, nuevamente es como, listo, reclamo, me dan como un dulce, es decir, me dan atención psicológica, sin embargo, esta atención psicológica adicionalmente es de mala calidad y con poca frecuencia. Entonces estamos tratando desde la sociedad civil organizada ver cómo tratamos de brindar la mejor atención posible, pero los recursos humanos también son escasos. Entonces un problema gigantesco que desafortunadamente se da por parte del empresariado acá en Chile y que también a nosotros nos preocupa porque esta empresa también distribuye a otros países. Ahora, en la investigación que estamos en la etapa exploratoria del caso, sabemos que distribuye a Perú, a Ecuador y a Brasil. No sabemos si en esos países también habrá habido alerta, no hemos investigado hasta ese punto, pero sabemos de que este distribuidor también lo hace a otros países porque pertenece a un conglomerado alemán, bien grande. Entonces ahí también nuestra preocupación respecto a si esto va a ser también una alarma a nivel regional, por ejemplo. Yo ahí quisiera un poco cambiar el tema y no sé, Stephanie y Javiera, pues las dos pueden responderme esto, porque claro, dentro de las 3 causales del aborto no está evidentemente que yo me tomé un lote de anticonceptivos dañados y entonces quedé embarazada, evidentemente no está, y yo creo que esto condujo a una cosa, y es que por el hecho de que el aborto sea ilegal no significa que dejen de haber abortos. Lo que pasa es que hay un montón de abortos clandestinos en donde se mueren mujeres, ponen su salud en riesgo y se someten a unas prácticas que son muy peligrosas. Esto ha aumentado el número de abortos clandestinos, ustedes han hecho rastreo de esto, ¿y qué ha pasado? Porque yo me imagino que muchas dicen, yo no puedo abortar legalmente, pero tampoco quiero tenerlo y no lo voy a tener. ¿Qué ha pasado con esto? No sé, Stephanie, si quieres empezar tú. Sí, yo si quieren puedo como comentar un poco y luego Javi pues con mucha más sabiduría me puede corregir si digo alguna cosa que no está del todo bien. Pues primero creo que hay que considerar que desde 2017 el aborto se despenalizó en Chile bajo 3 causales, ¿no? Y una de ellas, la primera es cuando hay riesgo de vida, ¿no? Y en este caso, claro, como tú dices, pues Ana María, la situación es que la causal riesgo de vida, entendida de forma restringida como los servicios de salud los entienden en Chile, es solo cuando hay peligro de muerte. Pero es un trabajo que hemos estado haciendo con la Corporación Miles Chile, como el concepto del derecho a la vida es mucho más amplio. ¿Qué implica el derecho a la vida y cómo la causal vida debería interpretarse de manera amplia para situaciones como esta, ¿no? En este caso, los proyectos de vida de estas 112 mujeres se han visto afectados. ¿Qué implicaciones tiene que se hayan tomado anticonceptivos defectuosos de estas mujeres? Es que sus proyectos de vida por un embarazo no deseado hayan sido afectados, traducidos en que tuvieron que dejar de estudiar, o que estén pensando en dejar de estudiar, que no tengan recursos para asumir esas maternidades no deseadas, que estén en peligro sus trabajos, las personas que sí están trabajando, o que finalmente los hayan perdido, ¿no?
Entonces, el derecho a la vida también implica el derecho al proyecto de vida de esas mujeres y el derecho a tener una vida con dignidad y con calidad. En esa medida, pues Javi les puede contar un poco más sobre la interpretación ya judicial de esta causal o cómo se ha intentado acceder al aborto judicialmente, porque claro, en Chile la norma técnica o la norma, digamos, que desarrolla cómo acceder al aborto en Chile, en la práctica, tiene una lista cerrada de patologías que son riesgo de vida, ¿no? Entonces, si no están las patologías, que pueden ser millones, dentro de esa lista cerrada, pues no son causal vida. Por lo tanto, esas mujeres no pueden acceder al aborto por esa causal. Entonces, esto, pues bajo nuestro punto de vista también como abre la reflexión, sin duda, de, bueno, hay una causal que parece que es poca, que existe la causal y que es muy importante que se despenalizó el aborto bajo esta causal, pero quizás es el momento de pensar de la despenalización total del aborto en Chile. Y creo que un ejemplo muy grande de esto son las compañeras argentinas que lo lograron justamente por esto, ¿no? Por estas barreras que hay en la norma y en la práctica para poder acceder al aborto, ¿no? Entonces, mientras eso ocurre, la idea es que el Estado garantice que por las negligencias del Estado, 112 mujeres al menos están embarazadas o estuvieron embarazadas sin poder acceder al aborto, acudiendo a la causal 1, que es la que debería haberse alegado, y acceder sin ningún problema. Pero en la práctica es que todas han tenido problemas para acceder al aborto de las que lo intentaron, ¿no? Entonces, pues aquí Javi nos puede como contar más en la práctica cómo está pues el acceso y también cuáles son las respuestas judiciales que hay, porque se ha tenido que judicializar un caso o dos casos para pues intentar acceder al aborto, que esas mujeres puedan acceder al aborto, ¿no? Pero cuando hay una ley, pues una se queda pensando y reflexionando. Es necesario, en serio, activar pues los recursos judiciales que duran semanas, que duran meses, para tener una respuesta negativa. Pues esa es una pregunta que debería ser, no es justo, ¿no? Esas mujeres no tienen anticonceptivos, los que tienen les han fallado, no pueden acceder al aborto y ahora no están acompañadas en esas maternidades. Entonces, por eso es que al principio yo comentaba que es como una cadena de violaciones, es que no hay anticonceptivos, no hay educación sexual, no hay acceso al aborto en condiciones de igualdad y de dignidad y tampoco se acompaña esas maternidades. Entonces el Estado chileno es responsable por todo eso, porque es una violación sistémica a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Chile, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta del Estado? Pues eso es lo que estamos pidiendo ante los organismos internacionales, respuestas para esas mujeres y respuestas prácticas, porque al final no sirve mucho que pidan disculpas, pues las disculpas no dan de comer a esos niños y esas niñas que ya nacieron vivas, ¿no? Entonces, pues desde el punto de vista legal, vamos a seguir exigiendo donde en los espacios que tengamos disponibles, para que el cumplimiento de las obligaciones del Estado sean una realidad y no sean solo un discurso político bonito, un discurso político de cóctel y no se traduzcan en el acceso real a los derechos de las mujeres. Sí, en la misma línea que venía conversando Stephanie, que lo hizo perfecto, y ella es casi abogada chilena, me falta solamente acá jurar en la Corte Suprema, pero en ese mismo sentido nosotras hemos intentado llegar a que se interprete de forma amplia la causal vida. En algunas conversaciones que tuvimos con el Ministerio cuando recién esto estaba comenzando, nosotras como miembros de la sociedad civil organizada, acá en Chile hay un catastro de sociedades civiles con personalidad jurídica, nosotras participamos en varios encuentros con el Estado, principalmente ahora por la sistemática violación a los derechos humanos, como que intentan, de acuerdo a recomendaciones internacionales y tanto informes, acercarse a las organizaciones de derechos humanos. Y nosotras les dijimos, aquí tienen ustedes la respuesta. Ustedes deben, desde parte del Ministerio de Salud, enviar un comunicado de una interpretación amplia de la causal vida y que las mujeres sin mayor
traba puedan interrumpir su embarazo con la legislación vigente. Las herramientas las tienen, pero deben utilizarlas. Sin embargo, no salió más allá de esa conversación en un espacio de organizaciones, que probablemente la asesora puede haber pensado que nosotros estábamos diciendo cosas fantásticas, pero al momento de subirlo a los tomadores de decisiones no hubo ni siquiera una respuesta por parte de ellos. De esa misma forma hemos intentado solicitar judicialmente. Sin embargo, como dijo Stephanie, nosotras tenemos esta ley hace muy poquito, recién desde el año 2017. El aborto era penalizado en Chile en todas sus formas, es decir, si una mujer se estaba muriendo, tenía que parir primero y después se muere. Desde la salida del dictador en el año 1989, él, antes de dejar el poder, derogó el Código Sanitario. Con ello derogó la posibilidad del aborto terapéutico que existió en Chile desde el año 1927 hasta el año 89. Teníamos una cultura ya de interrupciones terapéuticas. Nos cuentan los profesionales sanitarios de la época que pudieron hacer interrupciones antes de la salida del dictador. Nos comentaban de que era de una forma bastante amplia, que no era por causales, era por terapéutico. Sin embargo, ellos tenían la posibilidad de interpretar esto de forma muy amplia, es decir, a aquellas mujeres que no tenían los medios económicos se consideraba aborto terapéutico. Sin embargo, con la salida del dictador, eso se derogó. Durante todo este periodo que estuvimos sin interrupción legal del embarazo, hubo mucho movimiento, muchos proyectos de ley. Sin embargo, nunca se llevó a cabo hasta que Michelle Bachelet tomó la presidencia en nuestro gobierno e impulsó su primer gobierno completo, impulsó una interrupción, no lo logró. Sin embargo, en su segundo periodo pudo realizar mayores conversaciones con la parte opositora y se logró la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Sin embargo, estas causales son tremendamente estrictas, con muchísimas barreras, con muchísimos objetores de conciencia. Sabemos que la objeción de conciencia debe ser de carácter excepcional, sin embargo, en Chile es la regla general. Hay más objetores de conciencia en los servicios de atención pública que no objetores de conciencia. Existe la posibilidad que aquellos servicios de atención privada que reciben fondos del Estado, es decir, que subroga al Estado, porque en Chile sabemos, bueno, por algo hay tanta crisis política también, sabemos que los privados, o sea, que el Estado tiene una perspectiva más subsidiaria que benefactora, entonces contrata a muchos privados para hacer la tarea del Estado, y aquellos servicios de atención privada que reciben fondos del Estado y que ejecutan la función que debe ejecutar el Estado, con plata del Estado pueden objetar conciencia. Es decir, hay hospitales concesionados en Chile que reciben a personas de escasos recursos que deben atenderse en atención gratuita, pueden objetar conciencia, y esas personas de escasos recursos no tienen la posibilidad de elegir otro servicio, porque es en definitiva el que le corresponde de acuerdo a su jurisdicción y de acuerdo a dónde viven. Entonces es tremendamente estricto, y judicialmente también lo encontramos con una perspectiva bastante conservadora desde la visión de los ministros de las altas cortes. En Chile, además, la Corte Suprema, los ministros de la Corte Suprema son elegidos por el presidente de acuerdo a los periodos que van rotando. Y en la Sala Constitucional, desafortunadamente, entró una mujer que ha hecho muchísima campaña anti-derechos de mujeres, anti-aborto principalmente, y es la que preside la Sala Constitucional. Entonces hemos tenido mala experiencia con litigios anteriores, que hemos ingresado a esa sala con personas que han cumplido todos los requisitos de acuerdo a la ley, pero aún así se han demorado y han dilatado, por ejemplo, en respuestas, se han demorado 14 semanas en resolver un litigio. Entonces, evidentemente, cuando la justicia no llega a tiempo, no es justicia, no hay un acceso a la justicia. Actualmente hemos solicitado a los servicios de atención primaria, principalmente, o sea, de forma inicial, la interrupción, se han negado, y ahora estamos en la etapa de judicialización, que sabemos que en un gran porcentaje nos van a decir que no, y nos van a decir que no por muchas razones principales. Van a ser que la edad gestacional de la usuaria, porque finalmente estos son los argumentos que dan. No, que esta mujer ya tiene 30 semanas de embarazo, pero solicitamos la interrupción cuando tenían 8, cuando tenían 7, cuando tenían 5. El tema acá es la dilatación del acceso a la justicia, que también es una barrera de acceso a los derechos humanos.
Bueno, aquí quiero hacer simplemente como una acotación porque yo sé que el tema del aborto es súper polémico y pues a uno siempre le dicen, o bueno, uno de los argumentos que uno le dicen, pero es que no se cuidó y por eso quedó embarazada, entonces pues le toca tenerlo y ya. En este caso es importante recalcar que fueron mujeres que no querían estar embarazadas y por eso tomaron anticonceptivos, que fueron los anticonceptivos los que fallaron y por eso quedaron embarazadas, es lo que hace esto tan grave. Además de lo que nos estaba diciendo Javiera, de su tema de capacidad económica y de todo lo que implica para ellas, pues tener un hijo extra o alguien más que cuidar cuando de verdad los recursos no los tienen. Estefanía, ayúdame como a entender la importancia o qué puede hacer, digamos, desde la comunidad internacional para que el Estado chileno dé una respuesta, porque obviamente tenemos el problema de que pues estas mujeres solo tienen 9 meses de embarazo y a veces los procesos duran mucho más, pero entonces, mientras tanto, ¿cómo puede, lo que te digo, la comunidad internacional presionar o buscar una salida o ayudar de alguna forma? Pues sí, yo creo que lo principal acá es que al menos sepan, tengan la información, porque muchas veces la información no llega a estos organismos internacionales, ¿no? Entonces, primero, como desde la sociedad civil y desde las organizaciones que trabajamos por los derechos sexuales y reproductivos, es importante denunciar, ¿no? Como esta situación que está pasando en Chile y que no solo son 112 mujeres, sino que pueden ser muchas más y que lo que dice Javi, ¿no? Puede ser que sea Ecuador, que puede ser que sea Perú, puede ser que sea Brasil también, ¿no? Entonces quizás es importante también como elevar el perfil desde la sociedad civil, denunciar esto, intentar investigarlo, porque puede ser una alerta regional y que muchas mujeres estén en esta misma situación y Chile haya sido como la primera puntita que se destapó y que probablemente las afectaciones sean de muchas más mujeres en toda la región, ¿no? Entonces es importante pues que también desde los movimientos feministas en Latinoamérica, el chileno, el ecuatoriano, el colombiano, pues tengamos cosas que decir sobre esto, ¿no? Porque creo que todos los granitos de arena que aporten a hacer visibles las violencias sistémicas que sufren las mujeres en todo el mundo, pues también ayuda como a poner de manifiesto esas violencias por un lado, pero también a que las autoridades estén en la palestra, ¿no? Como que qué han hecho esas autoridades para solventar los problemas o las situaciones que están sufriendo las mujeres, ¿no? Y por otra parte, los organismos internacionales también a sentirse apoyados de que la sociedad civil respalda estas denuncias, ¿no? Que no son denuncias pues sin sentido o por querer pues acudir sin tener argumentos ni nada que decir, sino todo lo contrario, tenemos muchas cosas que decir y es importante también como que las mujeres sepamos que existen mecanismos internacionales de denuncia de estas situaciones, que no solo pensemos que el Estado a nivel interno tiene como la última palabra, sino que también es importante que sepan que están disponibles recursos a nivel internacional para denunciar y para exigir pues las reparaciones que sean susceptibles en los casos que se denuncian, ¿no? Entonces es importante también desde la sociedad civil, pues eso, ¿no? Que se conozcan, que se puedan interponer estas acciones y que también los medios de comunicación aporten su granito de arena, pues también dando a conocer estas circunstancias y también llegando a esas mujeres que, como decía Javi, muchas de ellas no tienen televisión o no les llega o de alguna forma no se pueden informar, pero creo que también si nos unimos y hacemos esfuerzo para que cada una desde su trinchera aporte ese granito de arena y pueda, pues de alguna forma, mitigar los efectos negativos de estas situaciones pues, que denunciamos, es un paso muy importante también para las mujeres, ¿no? Creo que el hecho de sentirse acompañadas también las empodera, nos empodera también a nosotras, porque pues igual les pudo pasar a ellas, pero también nos puede pasar a cualquiera de nosotras, ¿no? Y eso es importante como reivindicar también, ¿no?
que en este caso fueron ellas, pero pues puede ser que pasado mañana en Ecuador sean otras compañeras, sean otras mujeres y necesitamos estar juntas en esto, ¿no? Desde cada una, desde nuestra trinchera y poniendo los puños y el frente para hacer frente a estas situaciones que el Estado se está haciendo un poco el de la vista gorda, ¿no? Bueno, y siguiendo con lo que nos estaban respondiendo, yo sí creo que pues es muy importante el papel que tenemos los medios de comunicación, como sucede en Chile, acá en Colombia pasa lo mismo, tenemos muchos lugares en donde solo llega la radio, donde ni siquiera hay vías, y ahí es fundamental el papel de los medios de comunicación, así que desde Degeneradas primero les agradecemos a ustedes por compartir este espacio, por darnos su tiempo, por contarnos esto y decirles que tienen los micrófonos abiertos, que vamos a seguir este tema, vamos a ver qué responden los organismos internacionales y que muchas gracias por estar aquí, por hacer estas reflexiones que nos hicieron el día de hoy. Y antes de terminar, quisiera pasar a la sección de recomendados de las Degeneradas. Así que, Stephanie, ¿qué nos recomiendas a las Degeneradas esta semana? Pues yo les recomiendo, no tiene que ver mucho con el podcast, pero sí, les recomiendo un libro que a mí me gusta mucho, que me ha hecho reflexionar mucho, que se llama ¿Qué sentido tiene la revolución si no podemos bailar? Es de Jem Barry, así que pues esa es mi recomendación, ojalá les guste, es un libro sobre autocuidado para las mujeres que defendemos los derechos de las mujeres. Bueno, Javiera, ¿y cuáles son los tuyos? Mi recomendación es también un libro de Erika Irusta que se llama Yo menstruo, que también politiza el tema de la menstruación, también posiciona qué pasaría si los hombres fueran los que menstruaran, y en definitiva politiza el hecho de que no, históricamente nos han avergonzado o nos han enseñado a avergonzarnos, por ejemplo, de periodos tan naturales de nuestra reproducción o de nuestra sexualidad como es la menstruación, principalmente para la adolescente. Bueno, que ahora la adolescente viene muy distinta a lo como una vivió, pero esa es mi recomendación. Jami, seguimos contigo. ¿Qué nos recomiendas esta semana? Bueno, antes de pasar al recomendado, quiero decirles que obviamente los invito a que exploren un poco las páginas de internet de estas organizaciones que están detrás de la lucha por que estas mujeres en Chile tengan alguna respuesta a lo que les ocurrió. Entonces, por favor, visiten Women's Link. Tienen unas, digamos que unas posturas y unas, ¿cómo decirlo? Como unas líneas de temas de género que me parecen súper interesantes. Y la corporación Miles, que también obviamente ya pues es un poco más enfocada hacia Chile, pero pues nosotros sabemos que lo que pasa en muchos lados de Latinoamérica tiende a pasar en muchos otros lados de Latinoamérica. Entonces, por más de que de pronto nos sentamos a Chile tan cerquita, de verdad que es algo a lo que le debemos poner atención, porque si pasa en Chile, si pasa en Argentina, si pasa en Perú, nos puede pasar acá, y pues la idea es que todas unidas somos más, no solo aquí en Colombia, no solo en Bogotá, sino en Latinoamérica y a nivel mundial. Entonces yo también les tengo otro libro para sumarme aquí a nuestras invitadas, se llama Los monólogos de la vagina, creo que varias de ustedes debieron haber visto la obra, es de Eve Ensler, y ya saben, es un temazo porque habla de celebrar la vagina, entonces habla de todo el tema de edades, desde la actitud que tienes, desde como el tema del orgasmo, de la masturbación, el parto, hasta la violación, el tema de la sexualidad. Es muy interesante porque salieron de cientos de entrevistas con mujeres y se convirtieron en relatos muy personales, en monólogos, entonces se los recomiendo en libro también. Bueno, yo quiero cerrar esta tanda de recomendados con otro libro que se llama Contra los hijos, de Lina Meruane. Ella es una chilena y en este libro hace todo un análisis de la falsa concepción de la maternidad y de cómo este mandato que ella le dice como este ángel ha obligado a las mujeres a que toda la sociedad las vea como una máquina de hacer hijos. Y entonces ya deconstruye este concepto y hace un análisis y una exploración de lo que significa la maternidad en estos tiempos, que es muy bueno, así que recomendado, es súper cortico, se lo leen de una sola sentada. Bueno, y a nuestras invitadas, muchas gracias, Stephanie, muchas gracias por estar en Degeneradas, esperamos volver a contar contigo en este espacio. Muchas gracias a ustedes por el espacio Degenerado, ha sido un placer para mí.
Javiera, también muchas gracias a ti, muchas gracias también por el trabajo que haces en Chile y por toda la camiseta que te has puesto por estas mujeres. Muchas gracias a ustedes por la invitación y también para poder compartir aquí con mi compañera Stephanie y con ustedes. Cami, también gracias porque una vez más nos juntamos aquí a co-crear y hacer este espacio de Degeneradas. Sí, Ana, y que no dejemos de lado estos temas. Hay muchos temas importantes, además de obviamente lo que nos pasa a nosotros en el día a día, pero situaciones que de verdad nosotros no quisiéramos vivir y que tenemos que mostrar al mundo para que esto no se quede así en las tablas. Bueno, y a todos y todas nuestras oyentes, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Pueden encontrar este y todos los demás, que son debates con enfoque de género, en Spreaker, Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcast y también en www.eltiempo.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.